Yo soy Iván Guerrero de Luz. Vengo de una gran familia de brujos blancos que antes de que naciera estaba en guerra con dos grandes familias de brujos negros. Gracias a la meditación he podido llegar hasta el cuarto o quinto escalón del infierno y he podido llegar al cielo con los grandes arcángeles. Esta anécdota se dio una vez que yo estaba, digamos, practicando o estaba entrenando, pero en ese tiempo yo estaba como más como a la magia negra. Y yo tenía como un gran maestro que él siempre me estaba como enseñando o guiando en esta magia. En ese tiempo yo estaba como, digamos, como en un bosque que era todo extraño, todo lleno de magia. Y a veces yo andaba con él, pero ya después de un tiempo él me dijo que no, que yo me tenía que acostumbrar a todo eso, a ese bosque que era todo extraño, lleno como de puros seres todos malos que había por todos lados. Y lo primero que me dijo que cuando uno estuviera como en este bosque, que yo iba a estar solo, que uno podía tener miedo, pero que no se dejara consumir de ese miedo, porque a veces el miedo lo hace ver cosas que no son, que porque pueden parecer cosas buenas, pero uno con el miedo no se da ni cuenta, o a veces son cosas malas y uno cree que son buenas por el mismo miedo que uno tiene. Entonces en un momento ahí me tocó, digamos, él me puso como un reto que tenía que pasar por en ese bosque por cierto tiempo. Sin que me matara ningún animal o ninguna cosa que hubiera en ese bosque. Entonces en el momento yo salí con unas pocas cosas que él me dio y empecé a caminar por este bosque. Y la primera vez uno empieza a sentir como mucho miedo y empieza a ver cosas que no están ni en ese momento, del mismo miedo. Y entonces yo me acordé de las palabras que él me ha dicho, que no me dejara consumir del miedo. Y entonces a veces yo sentía miedo, pero sabía, digamos, controlarlo en ese momento. Y así pasaron varios días. Cuando de un momento a otro yo vi como una casa por allá, como en la nada, que estaba alejada de todo, de todo. Y yo empecé a sentir primero que no había ningún sonido de ningún animal, que ni el viento sonaba, no sonaba nada. Y entonces en el momento yo me entró como una duda por dentro, que porque si era un bosque tan grande, así hagan cosas malas, siempre van a sonar algunas cosas. Algún animal comiéndose a otro, o el viento soplando, pero en ese momento no se oía nada. Entonces yo empecé a acercarme a esta casa poco a poco. Cuando yo vi que esta casa tenía como un círculo de protección por el lado, y entonces en un momento yo llegué y le rompí ese círculo de protección y empecé para entrar dentro de esta casa, empecé como a prenderla por fuera. Ya como no tenía el círculo de protección, entonces prendió ahí mismo, eso prendió rapidito, ahí mismo por un lado. Cuando de un momento a otro, entonces esta casa, que era como toda extraña, llegó y tenía como unas patas o como algo que la alzó ahí mismo, era como si tuviera patas de animal. Y esta casa ahí mismo sintió que se estaba como prendiendo, entonces salió como a toda corriendo y se metió como por entre el bosque. Cuando llegué como, digamos, del maestro que yo tenía en el momento, otra vez y le pregunté, él me dijo que no, que esas casas eran de brujos negros o brujas negras que eran muy poderosas. Entonces que ellos le ponían ese hechizo de las patas a estas casas para que se estuvieran moviendo por todo el bosque. Y que eso era muy efectivo de esas patas que tenían estas casas porque era muy difícil de rastrear a una persona que se está moviendo cada nada. Y que estas patas no dejaban ni marcas, entonces la gente no sabe ni por dónde buscar. Y que algunos de estos brujos usaban esas casas, era como para atrapar gente. Que ellos veían que una persona, digamos, estaba como perdida en el bosque, entonces ponían esa casa ahí como para una trampa, porque a veces la gente del miedo no ve las cosas como son. Entonces la gente con miedo y se iba a ir a esas casas ahí mismo como a pedir ayuda. Y cuando entraban a estas casas era peor que el mismo bosque de afuera, porque adentro había como un brujo que le gustaba cazar como a las personas. Si te gusta esta historia o quieres oír alguna otra, por favor deja tu comentario.